el presidente del Gobierno aparcaba por unas horas sus vacaciones en La Mareta, salía después de más de una semana con unas situaciones provocadas por estos incendios de extrema gravedad, y más de una semana después salía de La Mareta y acudía a Orense, a un puesto técnico, y también a León, ya sin medios, para visitar el terreno. Yo les reconozco que veía su comparecencia y veía al presidente del Gobierno, que llevaba una semana desaparecido, presentarse en mi tierra, donde la gente ha perdido todo, algunos incluso la vida, donde la gente tiene miedo, donde la gente está asustada, donde la gente no sabe cuándo va a poder volver a sus casas, cuando la gente ve imágenes de casas totalmente calcinadas y no sabe si su casa puede estar en estos momentos así. Presentarse en mi tierra para decir que la solución que traía él como presidente del Gobierno era un pacto de Estado. Reconozco que me quedé bastante sorprendida y decepcionada. Eso no es lo que la gente estaba esperando ayer en mi tierra. Los pactos de Estado no acaban con las llamas, los pactos de Estado ahora no sirven para recuperar lo perdido. La gente esperaba mucho más que una huida hacia adelante o una cortina de humo para intentar salvar la imagen después de haber estado desaparecido durante una semana. Todos los españoles sabemos que el 90% de los incendios vienen provocados por la mano del hombre. En el caso de los últimos incendios estamos conociendo además que son provocados. De hecho, a día de hoy es increíble que con las imágenes que estamos viendo hay gente que sigue prendiendo. Los equipos de extinción apagan los incendios, cuando llega la noche todo parece que viene mejor, y hay gente que sigue prendiendo nuevos focos para que los equipos no den más de sí. Y por tanto, traer un pacto de Estado sobre el cambio climático es como si en medio de un tsunami tú traes un pacto por los océanos. No sirve absolutamente para nada. Y la gente lo que espera es otro tipo de medidas. ¿Y entonces por qué Sánchez se presenta ayer en mi provincia o en Orense para hablar de un pacto de Estado? Pues porque de nuevo pretende ideologizar y confrontar y depolarizar la sociedad española. Quiere que hablemos de este pacto en lugar de por qué no hay más medios, o por qué no se está atendiendo a las peticiones de las comunidades autónomas de que más efectivos de las Fuerzas Armadas se incorporen a través de la UME. No quiere hablar de eso, quiere que hablemos de ese pacto de Estado, por cierto, del que ya hablo hace 3 años, después de los incendios de la Culebra, y no se ha vuelto a saber absolutamente nada. Es una cortina de humo más para dar la cara en un presidente que llevaba escondido una semana en su casa. Su pacto de Estado no apaga los incendios, ni da soluciones a la gente que está ahora mismo perdiéndolo todo. También hablaba de actuar codo con codo, de que tenía que haber unidad entre las administraciones públicas, mientras sacaba a sus ministros durante toda esta semana a criticar no solamente a las comunidades autónomas y a sus presidentes autonómicos, sino también a quienes no eran capaces de extinguir los fuegos. Yo veía un tuit de los muchos que hace el señor Puente, me imagino que con un puro y un mojito, de vacaciones, diciendo que no podía él mantener a los trenes entre entre Madrid y Orense, porque claro, es que los equipos de extinción no eran capaces de apagar los incendios. ¿Pero este señor ha visto la tele? ¿Este señor está viendo lo que está pasando? Yo les voy a poner un ejemplo. En mi provincia, que es una de las provincias que más incendios tienen todos los veranos, lo habitual en Castilla y León es que haya a lo mejor simultáneamente 2 o 3 incendios de nivel 2. En Ávila, en León, a veces en Burgos, en Salamanca a veces. Eso es lo habitual. Siendo que somos una de las comunidades autónomas con más masa forestal de toda España, es habitual que en nuestra comunidad autónoma, sobre todo en el oeste, León, Zamora, Salamanca, haya muchos incendios. Para que se hagan una idea, en mi provincia en estos momentos hay 11 incendios de nivel 2 y 7 de nivel 1. Mi provincia, salvo el sureste, está ardiendo por todos los costados. Y el señor ministro, desde la toalla de la playa, supongo, con un mojito, se permite el lujo de criticar que no sean capaces los equipos de extinción de apagar los incendios, sin tener ni absoluta idea de lo que está pasando y de lo que se está viviendo. Este es el gobierno que tenemos en España. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.